Ha habido una pregunta flotante que nadie se anima en la Unión Europea a arriesgar mucho, y es normal porque hay una heterogeneidad en puntos de vista. Entonces, cuando de ahí salen algunas propuestas o intento de ver el futuro, son más conservadores, más cuidadosos. De parte de Inglaterra, el ministro de Transporte Sharp, él sí ha animado a prever cómo será el futuro de los viajes y ha dado su total aprobación a que viajas con vacunas o en el futuro no viajas. Es decir, que la vacuna y el certificado de vacunación serán en el futuro algo que será tan usual como presentar el pasaporte de ciudadanía, que eso vino para quedarse, el temor de no tener control sobre la apertura. Y ahí viene un concepto interesante que habla también de hemos hecho la apertura, pero queremos asegurarla, no retroceder. El temor es las variantes, dice él, y también habla sobre un segundo punto interesante, y es los test, los cuales el ministro de Transporte dice son caros, retrasan mucho las comunicaciones y están siendo usados porque son necesarios. No tenemos garantías sobre cómo se desarrollan las variantes del virus y si hay eficiencia en las vacunas. Y termina más o menos el razonamiento con que la eficiencia de las vacunas, si se puede constatar o si a través de una tercera dosis se puede lograr que haya protección para las posibles variantes, que esté cubierta la persona, entonces tenemos la solución ahí. Práctica y más barata, tal cual como lo dice él. La gente vacunada es muy fácil de administrar en los aeropuertos con el pasaporte actual, y aparte es una solución barata porque fue aplicada y ya quedó. En tanto que los test, lógicamente, requieren un tratamiento en el momento y son costosos. Y también exigen tiempo, tanto para los viajeros como para los controlantes. Entramos entonces ya en una previsión de lo que será el futuro, y que muchos de los suscriptores a veces decían, ¿será que van a quitar la vacuna, la exigencia de las vacunas pronto o en un futuro inmediato? Esta adivinanza del ministro de Transporte de Inglaterra va por otro lado, realmente. Ahora, deja una pregunta abierta, que ni siquiera él la toma en su comentario, y es, ¿qué va a pasar con los países y los millones de personas que están aumentando incluso, que tienen otras vacunas no aprobadas por la Unión Europea? Es decir, esas personas reciben vacunas que no han tenido el proceso para ser aceptadas, no han sido producidas siguiendo el proceso de aceptación. Pero ¿qué pasa si se muestra en la práctica, y ahora ya en la realidad hay mucha información, qué pasa si se muestra que son efectivas? Muy bien, no cumplieron el proceso para ser aprobadas en Europa, y los europeos entonces no pueden usarlas. Pero ¿qué pasa si en otros países la han usado y han visto de que tienen eficiencia? Yo creo que es una pregunta tan grande que vendrá y tendrán que aprobarla. No puede ser que millones de personas, y aparte si hay información positiva en cuanto a que realmente han sido efectivas, entonces no hay motivo para no aceptarlas, al menos como requisito para viajar. No necesariamente tienen que retroceder y aprobar esa vacuna para la población europea, que se inyecten esa vacuna, pero sí reconocer si es que hay información
recogida de la realidad, ya ni siquiera de experimentos de laboratorio, de la realidad de que hay eficiencia en eso. Atención de que la eficiencia que ya está demostrada es en las consecuencias, aliviar las consecuencias ante contagios, aliviar la cantidad de muertes, aliviar la situación sanitaria. Aquí la pregunta que el ministro de Transporte inglés apunta es más bien la eficiencia en cuanto a las variantes, porque es ahí el tema que parecería está más preocupante para estas personas que están a cargo de la parte más operativa de la lucha contra la pandemia. Por eso elegí justamente las expresiones de un ministro de Transporte que está un poco alejado de la parte de la salud, que todo lo que sea ciencia y salud es un tema aparte. Aquí estamos viendo el aspecto práctico de cómo influyen las cosas y las restricciones y las medidas en el funcionamiento de los países y también en la apertura al turismo. Ha sido entonces un oxígeno, porque por lo menos alguien se anima a tirar sobre la mesa un tema que estaba ahí pendiente constantemente y va a tener repercusiones, porque no es una persona ajena a la situación europea, sino que es de una de las personas que está a cargo de un país que influye tremendamente en el turismo en Europa, Inglaterra. Y pasamos ahora al tema de cómo ha ido en España el turismo. Hay análisis que comparan con el 2019, que comparan con el inicio del 2020, y siempre estamos en eso de que puede ser bueno o malo, depende con qué lo compares. Pero si pensamos las expectativas y qué impacto se pensaba que tenía el quitar las restricciones y hacer una apertura como lo hizo España para recuperar el turismo, podemos decir de que el impacto no fue como se esperaba y tiene sus causas muy lógicas. Y conclusión, lo que sí ha pasado es que se ha mostrado que Inglaterra y Alemania son los dos países fuertes que aportan sustancialmente al turismo en España, y los turistas alemanes quienes consumen por encima del resto de los turistas, es decir, dejan buen dinero a España. Y la importancia del turismo nacional, que ha cubierto en gran parte la ausencia de los turistas extranjeros. Los españoles han viajado y han, con su aporte, cubierto en parte lo que fue un descenso en cuanto a las expectativas. Las expectativas, y en el momento que se hizo había mucho optimismo, y hoy se ven que las cifras están muy por debajo de lo que se esperaba, pero también es cierto que no se esperaba un recrudecimiento de la variante como se dio. Entonces tiene su lógica también. Las cosas son como son, ahí estamos. Aún así la temporada no ha terminado, pero la tendencia es que ya en los primeros días de agosto las cifras que tenemos son muy por debajo de lo que era la expectativa. Empezamos la semana con temas muy interesantes. Veremos en cuanto a la propuesta del ministro de Transporte de que sea la vacunación una exigencia clave para poder viajar, y definitivamente quienes no estén vacunados no podrán viajar en el futuro, tal cual como lo ha planteado. Desde esperar, por supuesto, reacciones en ese sentido. Viene de un país importante y ya veremos. Estamos entonces de cerca con lo que está pasando. Les agradezco mucho el seguimiento al canal, las atenciones que han tenido
con los comentarios tan positivos. También le agradezco a cantidad de gente que ha corregido y que ha ayudado a corregir información en su momento, a los que preguntan continuamente cosas porque inspiran a conseguir nuevos temas. Y recuerden de que si se suscriben, estamos ya ahora sí a un pasito de conseguir las funcionalidades que da YouTube para tener una comunidad en el canal y así poder compartir cosas, videos y fotografías y comentarios que sean internos dentro de la colectividad. Muchas gracias y entonces nos vemos en el próximo video, que será mañana a las 24 horas de y con, espero yo, más novedades.